Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por esta nueva oportunidad que tú nos das de empezar este día que nos regala, Señor, leyendo tu palabra y meditando en ella. Gracias te damos por la vida, por la salud, por la disposición que hay en nuestro corazón, Señor, para descubrir tu mensaje, descubrir tu voz en la Biblia. Y rogamos, Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento y que podamos entender claramente lo que leamos. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué, capítulo número 12. Estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicadas al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la región oriental del Arabá. Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el centro del valle hasta el arroyo de Jaboc, que es la mitad de Galaad y frontera de los hijos de Amón. También abarcaba al oriente el lago de Cineret hasta el mar Salado, al oriente del Arabá, por el camino de Bet-Yesimot, y desde el sur al pie de la falda del monte Pisga. También tomaron posesión del territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas y que habitaba en Astarot y en Edrei. El dominio de Og se extendía al monte de Hermón, en Salca y todo Basán hasta la frontera con Jesur y Macá, y hasta la mitad de Galaad, que era territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Estos reyes fueron derrotados por Moisés, el siervo del Señor, y por los hijos de Israel. Estas tierras que Moisés conquistó se las dio en posesión a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel, cuyas tierras estaban en la ribera occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Jalac, en dirección a Seir. Josué repartió esas tierras a las tribus de Israel como su herencia permanente. Estas tierras estaban en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, y habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Ai, al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Heder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapuach, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Cimerón, el rey de Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jocneán,
en el monte Carmelo, el rey de Dor, de la provincia de Dor, el rey de Goyín en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo: Tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el límite de Ecrón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos y de los 5 príncipes de los filisteos, es decir, de los gaseos, asdodeos, escalonitas, guiitas y ecronitas, y también de los aveos. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megará, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. También están todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot, Magín y los sidonios. A todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal y como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. Los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Y abarca desde Aroer a la orilla del arroyo de Arnón hasta Dibón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Su herencia limita con las tierras de los hijos de Amón, con Galaad y los territorios de los jesureos y de los macatitas y todo el monte Hermón y la tierra de Basán hasta Salca, y con todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, y fue el último de los refaitas. Pero Moisés lo derrotó y lo arrojó de allí. Pero los hijos de Israel no expulsaron de sus tierras a los jesureos ni a los macatitas, por lo que Jesur y Macá habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son los sacrificios del Señor Dios de Israel, tal y como Él lo prometió. A la tribu de los hijos de Rubén les dio Moisés tierra según el número de sus familias. Les dio Aroer, la ciudad que está en medio del valle, y a orillas del arroyo de Arnón y toda la llanura hasta Medeba, y Hesbón, con las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Megón, Yaaz, Kademot, Mefagat, Kiriatayim, Sibema, Seret Zahar, en el monte del valle, Bet Pegor, las laderas del monte Pisga, Bet Yesimot, las ciudades de la llanura, y el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Antes Moisés había derrotado a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los príncipes de Sihón que habitaban en aquella tierra. Los hijos de Israel mataron también a filo de espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor. El límite del territorio de los hijos de Rubén era el río Jordán. Estas ciudades y sus aldeas fueron la herencia de los hijos de Rubén, conforme al número de sus familias. A la tribu de los hijos de Gad les dio Moisés también su herencia, conforme al número de sus familias.
El territorio que les dio fue Jazer con las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Rabá. Desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonín, y desde Mahanayim hasta la frontera con Debir. En el valle les dio Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Zafón, que era lo que aún quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón, más los límites del río Jordán hasta donde termina el lago de Cineret, en la ribera oriental del Jordán. Esta es la herencia que Moisés dio a los hijos de Gad, con sus ciudades y aldeas conforme al número de sus familias. Moisés también le dio su herencia a la media tribu de los hijos de Manasés, conforme al número de sus familias. Su territorio se extendía desde Mahanayim, con todo el reino de Og, rey de Basán, y con las aldeas de Jair, que están en Basán, en total 60 poblaciones. Pero la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, que fueron ciudades de Og, rey de Basán, esto fue lo que le tocó a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, conforme al número de sus familias. Moisés repartió estas tierras en los llanos de Moab, al otro lado de Jericó, en la ribera oriental del Jordán. A la tribu de Leví no le dio Moisés ninguna herencia, porque su herencia es el Señor, el Dios de Israel, tal y como él se lo había dicho. Toda esta fue la herencia que recibieron los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus israelitas. La tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Antes de eso, Moisés les había dado su parte de las tierras a las 2 tribus y media, al otro lado del Jordán. Los hijos de José se dividieron en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, y a los levitas no se les dieron tierras. No tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir, junto con ejidos para sus ganados y rebaños. La tierra se repartió entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Caleb, hijo de Jefún, el kenicita, le dijo: Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y en mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desarmaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: La tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y para entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte, del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esas tierras. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefún, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de eso, hubo paz en la tierra.
El territorio que, de acuerdo al número de sus familias, le tocó a la tribu de los hijos de Judá, llegaba hasta la frontera con Edom y como extremo meridional tenía el desierto de Sin al sur. Su frontera sur partía de la costa del Mar Salado, seguía por la bahía que mira hacia el sur y continuaba hacia la cuesta de Acrabín. Seguía hasta Sin para continuar subiendo al sur hasta Cades Barnea. Al pasar por Hezrón subía por Adar y daba la vuelta a Carca. De allí pasaba Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era su frontera sur. Su frontera oriental era el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Su frontera norte iba desde la bahía del mar, donde desemboca el Jordán. Subía por Bet Joglá y pasaba al norte de Bet Arabá. De allí subía a la roca de Boán ben Rubén. Subía luego a Debir desde el valle de Acor y al norte miraba sobre Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del arroyo y pasaba hasta los manantiales de Ensemes para salir a la fuente de Rogel. Esta frontera sube por el valle de Ben Hinón, por el costado sur de los Jebuseos, que es Jerusalén. Sube luego por la cumbre del monte, que por el lado norte queda Sube luego por la cumbre del monte que por el lado norte queda frente al valle de Hinón hacia el occidente, al final del valle de Refayín. Esta frontera da un rodeo desde la cumbre del monte hasta donde nace el manantial de Neftoa y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodea a Balaá, que es Kiriat Yearim, y luego gira desde Baalá hacia el occidente, al monte de Seir, pasando a un costado del monte de Yearim en dirección norte, que es Quesalón. De allí baja a Bet-Semes y pasa a Timna. Sigue luego hacia el norte por un costado de Ecrón, rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baalá para salir a Jabnel y terminar en el mar. La frontera occidental es el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio de los hijos de Judá, en todo su contorno conforme al número de sus familias. Josué le dijo a Caleb, hijo de Jefune, su parte entre los hijos de Judá conforme a lo que el Señor le había ordenado. Le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que más tarde fue conocida como Hebrón. Caleb venció a los 3 hijos de Anac, es decir, a Sesai, Ahimán y Talmai, y los echó de allí. Luego marchó contra los habitantes de Debir, que antes era Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y le conquiste, le daré por mujer a mi hija Axa. Y fue su propio hermano Otoniel, hijo de Cenaz, quien la conquistó, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ya se iban, Otoniel la persuadió para que le pidiera a su padre tierras labrantías. Entonces Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le respondió, concédeme una petición, ya que me has dado tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. La tribu de los hijos de Judá recibió su herencia de acuerdo al número de sus familias. Las ciudades que recibió estaban en el extremo sur, hacia la frontera con Edom, y fueron Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idnan, Sif, Telen, Bealot, Hazor, Hadatat, Keriot, Hezron, Aman, Sema, Molada, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Zual, Berseba, Bisotia, Baala, Liin, Esen, El Tolad, Kesil, Jorma, Ciclac, Matmana, Sansana, Lebaot, Siljin, Ajin y Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras recibió Estaol, Zorá, Asena, Sanohat, Enganim,
Tapuhac, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Zagarayín, Aditayín, Gedera y Gederotayín, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadassah, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Kebón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Noamá y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Jefta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus vías y aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus vías y aldeas. Gaza con sus vías y aldeas, hasta el río de Egipto. Y el mar grande con sus costas. En las montañas, Samir, Hatir, Soco. Daná, Kiriatzana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anin, Gosén, Jolón y Giló. 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet, Tapuja, Afeca, Jumeta, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Yutá, Hesret, Jogdeán, Sanojac, Caín, Gabaa y Timna. 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Bet Anot y El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Yearim y Rabá. 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secocá, Nisbesán, la ciudad de la sal, y Engadí. 6 ciudades con sus aldeas. Sin embargo, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén y hasta el día de hoy conviven con los hijos de Judá en Jerusalén. A los hijos de José les tocó en suerte recibir desde el Jordán de Jericó hasta los manantiales al oriente de Jericó, en dirección al desierto que va de Jericó a las montañas de Betel. De Betel, que es luz, sigue a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Baja luego hacia el occidente al territorio de los jafletitas, en los límites de Bet Jorón, la de abajo hasta Geser, y sale al mar. Manasés y Efraín, los hijos de José, también recibieron su parte. Por el oriente, el territorio que recibieron los hijos de Efraín, conforme al número de sus familias, partía de Atarot, Adar, hasta Bet Jorón, de arriba. La frontera sigue hasta el mar y llega a Midmetar, al norte de vuelta hacia el oriente hasta Tanot, Silo, y pasa a Yanoja. De Yanoja desciende a Atarot y Narat, toca Jericó y sale al Jordán. De Tapuat se vuelve hacia el mar al arroyo de Cana y sale al mar. Este es el territorio que le tocó a la tribu de los hijos de Efraín, conforme al número de sus familias. Entre la heredad de los hijos de Manasés también se apartaron ciudades con sus aldeas para los hijos de Efraín. Sin embargo, no pudieron arrojar a los cananeos que habitaban
en Geser. Así que se quedaron a vivir entre la tribu de Efraín y hasta el día de hoy son sus tributarios. Se echaron a la suerte las tierras por la tribu de Manasés, el primer hijo de José, Maquir, que era un hombre de guerra, y el primer hijo de Manasés y padre de Galaad recibió Galaad y Basán. También se sortearon las tierras para los otros hijos de Manasés, conforme al número de sus familias, los hijos de Abiezer, Helec, Azariel, Siquén, Jefer y Semida. Fueron los otros hijos varones de Manasés, hijo de José. Zelofehad, hijo de Jefer, que era nieto de Galaad, bisnieto de Maquir y tataranieto de Manasés, solo tuvo hijas. Se llamaban Malá, Nogá, Joglá, Milca y Tirsa. Ellas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes del pueblo y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras de entre nuestros hermanos. Y Josué les dio tierras entre los hermanos de su padre conforme a la promesa del Señor. A Manasés le tocaron 10 partes, además de las tierras de Galaad y de Basán al otro lado del Jordán, porque a las hijas de Manasés les tocaron tierras como si se trataran de hijos, y la tierra de Galaad quedó en posesión de los otros hijos de Manasés. El territorio de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetac, que está frente a Siquem, y de allí seguía al sur hasta donde viven los de Tupuá. La tierra de Tupuá pertenecía a la tribu de Manasés, pero Tupuá misma, que está en los límites de Manasés, es de los hijos de Efraín. Su frontera pasa al sur del arroyo de Caná. Las ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés parte del norte del mismo arroyo que tiene salidas al mar. Efraín está al sur, Manasés al norte, y el mar es su frontera. Aser está al norte e Isaacar al oriente. Manasés también tuvo en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Endor y sus aldeas, a los habitantes de Tanag y sus aldeas, y a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Eran 3 provincias. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades a los cananeos, de modo que estos siguieron habitando esas tierras. Cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los expulsaron de allí. Los descendientes de José fueron a hablar con Josué y le preguntaron: ¿por qué nos has dado tan pocas tierras, siendo que nosotros somos un pueblo muy grande y también tenemos la bendición del Señor? Josué les respondió: si en verdad son un pueblo tan grande como dicen, ya que el monte de Efraín donde ustedes viven les queda chico, vayan al bosque y desmonten la tierra donde viven los fereceos y los refaítas. Los hijos de José respondieron: es un hecho que ese monte no nos basta, pero los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y no se diga de los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué les respondió a Efraín y a Manasés de la casa de José: ustedes son un gran pueblo y tienen mucho poder, por eso se les va a dar más tierras. Aquel monte será de ustedes, pero deben desmontarlo para que lo puedan habitar y poseerlo hasta sus límites más lejanos. Y aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los vencerán. Después de someter a la tierra, toda la comunidad de los hijos de Israel se reunió en Silo y allí levantaron el tabernáculo de reunión. Pero 7 tribus de los hijos de Israel se habían quedado sin recibir tierras, así que Josué dijo: ¿hasta cuándo van a continuar con su negligencia? ¿Cuánto más se van a tardar para tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, les ha entregado? Escojan a 3 hombres de cada tribu para que vayan y recorran la tierra
y que vuelvan luego para que me informen cómo se puede dividir en partes. Que dividan las tierras en 7. Judá tendrá su territorio al sur y los de la casa de José lo tendrán al norte. Deben distribuir la tierra en 7 partes y traerme entonces su descripción para que yo haga el sorteo ante el Señor nuestro Dios. Los levitas no tomarán parte en el sorteo porque a ellos les ha tocado el sacerdocio del Señor. Este les pertenece solo a ellos. En cuanto a Gad y Rubén y la media tribu de Manasés, ellos ya han recibido su parte en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra estuvieron listos, Josué les dijo: vayan, recorran la tierra y tomen nota de lo que vean. Cuando regresen y me traigan los detalles, yo la sortearé aquí en Silo, ante el Señor nuestro Dios. Aquellos hombres se fueron y recorrieron la tierra, tomando nota de las ciudades y repartiéndolas en 7 partes. Esto lo anotaron en un libro. Y cuando volvieron fueron a ver a Josué, que estaba en el campamento de Silo. Josué tomó el libro y allí en Silo ante el Señor sorteó las tierras anotadas y las repartió por partes a los hijos de Israel. Cuando terminó el sorteo, a la tribu de los hijos de Benjamín se le adjudicó un territorio conforme al número de sus familias, el cual quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Su frontera empezaba en el lado norte del Jordán y subía hacia el lado norte de Jericó. Seguía el monte hacia el occidente y salía al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba en dirección a Luz, que es Betel, por el lado sur, y de Atarot Adar descendía al monte que está al sur de Bet-Jorón, la de abajo. Luego torcía hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Jorón, y por el lado occidental venía a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, la ciudad de los hijos de Judá. Por el sur partía del extremo de Kiriat Jearim, salía al oeste de los manantiales de Neftoa, y descendía a la parte final del monte que está frente al valle de Ben-Hinón, al norte del valle de Refayim. Descendía luego al valle de Hinón, al lado sur de los Jebuseos, y de allí bajaba a la fuente de Rogel. Luego se inclinaba hacia el norte y salía a Ensemes, y de allí a Gelilot, que estaba frente a la subida de Adumín, y descendía a la piedra de Boán Ben Rubén. Pasaba por la cuesta que está frente al Arabá y descendía al Arabá. La frontera pasaba al norte de Bet-Joglá y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Esta era la frontera sur. Por el costado oriental el río Jordán era el límite. Este fue el territorio dado a los hijos de Benjamín con las fronteras circundantes, conforme al número de sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme al número de sus familias, fueron Jericó, Bet-Joglá, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semayarín, Betel, Avín, Pará, Ofrá, Kefar Amoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, además de Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosá, Reque, Irpel, Tarala, Selá, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la parte que les tocó a los hijos de Benjamín, conforme al número de sus familias. A la tribu de los hijos de Simeón le tocó el reparto del segundo sorteo, conforme al número de sus familias. Su territorio quedó en medio del territorio de los hijos de Judá, y le tocaron Berseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Balá, Esen,
el Tolad, Betul, Hormá, Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Labaot y Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas. Además, Ajim, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas alrededor de estas ciudades hasta Balat, Per, que es Ramat el Negev. Esta fue la parte que le tocó a la tribu de los hijos de Simeón, conforme al número de sus familias. Como el territorio que les tocó a los hijos de Judá era demasiado grande, de allí se tomaron tierras para los hijos de Simeón, y así su territorio quedó en medio del de Judá. El tercer sorteo le tocó a los hijos de Zabulón, conforme al número de sus familias, y el territorio que les tocó se extendía hasta Sarid. Su frontera iba hacia el oeste hasta Marala y llegaba hasta Dabeset. De allí seguía hasta el arroyo que está frente a Jocneal, y de Sarid giraba al oriente hacia donde nace el sol. De allí llegaba hasta la frontera con Kislot Tabor y luego salía a Daberat y subía a Jafía. Pasaba hacia el costado oriental de Gat, Hefer y de Itacasín y salió a Rimón luego de rodear Negab. Seguía luego hacia el norte, giraba por Hanatón y salía al valle de Yeftahel. Abarcaba Catat, Nalal, Cimerón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de los hijos de Zabulón conforme el número de sus familias. El cuarto sorteo le correspondió a los hijos de Isaacar, conforme el número de sus familias. Su territorio abarcaba Jezreel, Kesulot, Sunen, Hafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganín, Enada y Bet-Pases. Su frontera llegaba hasta Tabor, Sahasima y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme al número de sus familias. El quinto sorteo le correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme al número de sus familias. Su territorio abarcaba Helcat, Halí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. Llegaba hasta el Carmelo al occidente y hacia Jorlimnat. Después daba vuelta hacia el oriente hasta Betagón y llegaba a Zabulón, al valle de Yeftahel al norte, a Betemec y a Neiel, y salía a Kabul al norte. Abarcaba Hebrón, Rehob, Gamón y Caná hasta la gran Sidón. De allí la frontera torcía hacia Ramá hasta la ciudad fortificada de Tiro, giraba hacia Josá y salía al mar desde el territorio de Aksib. También abarcaba Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Aser. El sexto sorteo le correspondió a los hijos de Neftalí, conforme al número de sus familias. El territorio abarcaba desde Helef, Elón, Sananim, Adaní, Nekeb y Jabneel hasta el Lacún y salía al Jordán. La frontera giraba hacia el occidente a Asnotabor y de allí pasaba a Jucoc y hasta Zabulón al sur, y al occidente colindaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Sus ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Hazor, Sedes, el rey en Hazor, Irón, Migdalel, Jorén, Bet-Tanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Neftalí. El séptimo sorteo le correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme al número de sus familias. El territorio que le tocó fue Sorá, Estaol, Irsemes, Salbín, Ayalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Palat, Yehud, Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón
y Racón, más el territorio que está delante de Jope. Como a los hijos de Dan les faltó territorio, combatieron contra la ciudad de Lesén y tomaron posesión de ella y la habitaron, matando a filo de espada a sus habitantes. En honor a Dan, que era el nombre de su padre, la llamaron Dan. Este fue el territorio de los hijos de Dan, con sus ciudades y aldeas. Cuando concluyó el reparto de tierras, los hijos de Israel le dieron su parte a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Conforme a lo que el Señor había ordenado, le dieron Timnat Será en el monte de Efraín, porque esa fue la ciudad que pidió Josué, y ésta la reconstruyó para vivir en ella. Estos son las tierras que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes del pueblo de Israel repartieron por sorteo en Silo, para dárselas como herencia a cada una de las tribus de los hijos de Israel. Todo se hizo en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Así concluyó el reparto de la tierra. Después el Señor le dijo a Josué: reúne a los hijos de Israel y diles que elijan las ciudades de refugio de las que ya les había hablado por medio de Moisés. En ellas se refugiará el homicida que de manera accidental y no intencionalmente haya dado muerte a alguien. Allí podrá protegerse de quien quiera tomar venganza. Quien se refugie en alguna de esas ciudades deberá presentarse a la entrada de la ciudad y exponer sus razones ante los ancianos. Entonces ellos lo recibirán, lo llevarán dentro de la ciudad y le asignarán un lugar donde vivir. Si el que quiere tomar venganza lo persigue, no podrá entrar al homicida, no podrá entregar al homicida porque la muerte de su prójimo fue accidental y no por enemistad alguna. El homicida se quedará en la ciudad hasta que comparezca ante todo el pueblo y hasta que muera el sumo sacerdote en turno. Solo entonces podrá el homicida volver a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces se eligieron estas ciudades, sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán. Al oriente de Jericó eligieron las ciudades de Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades elegidas para que, en caso de una muerte accidental, se pudieran refugiar todos los hijos de Israel y los extranjeros que vivieran entre ellos, hasta que comparecieran delante de todo el pueblo. Así no serían muertos a manos del que quisiera tomar venganza. Los jefes de las familias levitas fueron a hablar con el sacerdote Eleazar y con Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus de Israel, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde pudiéramos habitar con ejidos para nuestros ganados. Entonces, de su propia herencia, el pueblo de Israel le dio a los levitas ciudades con sus ejidos porque el Señor se lo había prometido. El primer sorteo fue para las familias de los coatitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, y también levitas. Ellos recibieron ciudades de las tribus de Judá,
de Simeón y de Benjamín, en total 13 ciudades. A los hijos de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron por sorteo 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés que se había quedado en Basán. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón, según el número de sus familias. Los hijos de Israel les dieron a los levitas por sorteo estas ciudades con sus ejidos, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. De las tribus de los descendientes de Judá y de Simeón se dieron las ciudades que ya han sido mencionadas, y que las familias de Coat, hijos de Aarón, recibieron de los hijos de Leví, porque ellos fueron los primeros en el sorteo. En el monte de Judá les dieron Hebrón, que era Kiriat Arba, la tierra del gigante Anac, con los ejidos que la rodeaban. Pero a Caleb, hijo de Jefune, le dieron al campo de la ciudad y sus aldeas. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Libna y sus ejidos, Jatir y sus ejidos, Estemoa y sus ejidos, Olón y sus ejidos, Debir y sus ejidos, Ayin y sus ejidos, Yutá y sus ejidos, y Bet-Semes y sus ejidos, es decir, 9 ciudades para estas 2 tribus. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón y Geba con sus ejidos, Anatot y Almón con sus ejidos, 4 ciudades. En total, 13 ciudades y sus ejidos fueron para los sacerdotes hijos de Aarón. Los levitas que aún quedaban y que pertenecían a las familias de los hijos de Coat recibieron por sorteo 4 ciudades de la tribu de Efraín. En el monte de Efraín les dieron Siquén, que era una ciudad de refugio para los homicidas con sus ejidos, y además Geser, Kibsayim y Bet-Jorón con sus ejidos. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades con sus ejidos, el Teque, Gibetón, Ayalón y Garrimón. De la tribu de Manasés de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Tanac y Gat Rimón. Las ciudades que recibió el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, los hijos de Gersón, de las familias levitas, recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Golán en Basán, ciudad de refugio para los homicidas, y Betzterra con sus ejidos. De la tribu de Isaacar recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Sison, Daberat, Jarmut y Enganim. De la tribu de Aser recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Misal, Abdón, Helcat y Rehob. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus ejidos, Sedes en Galilea, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Hamot, Dor y Cartán. En total, las ciudades que recibieron los gersonitas con sus ejidos y según el número de sus familias fueron 13. Los levitas que quedaban de la familia de los hijos de Merari recibieron de la tribu de Zabulón 4 ciudades con sus ejidos, Jocneán, Carta, Dimna y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Beser, Yahaz, Kademot y Mefagat. De la tribu de Gad recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Ramot de Galaad, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Mahanayim, Hezbón y Hazer. En total, las ciudades con sus ejidos que les tocaron por sorteo a los hijos de Merari, es decir, a los levitas que quedaban según el número de sus familias, fueron 12 en total. Las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel fueron 48. Estas ciudades estaban distantes entre sí y todas estaban rodeadas de sus ejidos. Así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla. Y el Señor le dio reposo conforme a todo lo que les había prometido a sus padres.
Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Josué mandó llamar a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido con lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. En todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y se han esforzado por cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos tal y como lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos, a la tierra que es de ustedes y que Moisés, el siervo del Señor, le dio al otro lado del Jordán. Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les dio, que amen al Señor nuestro Dios y que se mantengan en todos sus caminos y que cumplan sus mandamientos y los sigan solamente a Él y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego de bendecirlos, Josué los despidió y ellos volvieron a sus campamentos. Una media tribu de Manasés había recibido de Moisés un territorio en Basán. A la otra mitad de Josué le dio tierras entre sus hermanos en la región occidental del río Jordán. También a ellos los bendijo y los envió a sus campamentos. Les dijo: vuelvan a sus tierras, ya que llevan grandes riquezas y mucho ganado y plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartan con sus hermanos ese botín que le arrebataron a sus enemigos. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se marcharon y se alejaron de los hijos de Israel. Salieron de Silo, que estaba en la tierra de Canaán, y se fueron a Galaad, donde en conformidad con lo que el Señor les mandó a Moisés tenían sus posesiones. Cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró de que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán frente a la tierra de Canaán. Y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo dispuestos a ir y pelear contra ellos. Aunque antes enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galaad con los hijos de Rubén y de Gad y con la media tribu de Manasés. Finés fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad y con la media tribu de Manasés y les dijeron: todo el pueblo del Señor pregunta: ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino levantando un altar y rebelándose contra él? ¿No ha sido suficiente la maldad de Pegor, de la que todavía no estamos limpios y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no lo sigan? Hoy ustedes se rebelan contra el Señor y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra que es posesión del Señor, pues allí está su tabernáculo, y tomen las tierras que deseen, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender a levantar otro altar aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue un gran pecado que cometió Acán, hijo de Serac, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó contra toda la comunidad de Israel? Y ese hombre no murió solo en su maldad. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés les respondieron a los jefes de las familias de Israel: el Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros: ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes y nosotros, así que ustedes, hijos de Rubén y de Gad, no tienen nada que ver con el Señor. Entonces los hijos de ustedes harían que los nuestros dejaran de honrarlo. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para que nazcan los que nazcan después, para que sepan que nosotros
podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así, el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos a nosotros o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permita el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios y que éste se halla delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Finés y los jefes del pueblo de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. Entonces Finés, que era hijo del sacerdote Eleazar, les dijo, hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han intentado traicionar al Señor, han librado de su enojo a los hijos de Israel. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y de Gad y regresaron a la tierra de Canaán para informar de lo sucedido a los hijos de Israel. La respuesta les pareció bien y bendijeron a Dios y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos, por su parte, llamaron al altar testimonio, pues dijeron, este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Ana Milena. Amén. Mucho tiempo después de que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, éste llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo, yo estoy ya viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad, ha sido el Señor quien peleó y venció. Yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus. Lo mismo los que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras, tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea, tal y como lo prometió. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de Él y se juntan con la gente de los otros pueblos que aún quedan entre ustedes y pactan matrimonios y se mezclan con ellos y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote en sus costados. Les serán como espinas en los ojos, hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con todo el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado,
si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van a honrar a dioses ajenos y se inclinan ante ellos. Entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. ¿Sigo? Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, su antepasado Terach, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo, que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en propiedad el monte de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Después envié a Moisés y a Aarón, y herí a todo Egipto e hice prodigios en este país, y más tarde los saqué de allí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían en carros y caballería, y se llenaron de miedo, pero me pidieron ayuda, y yo, el Señor, oscurecí el camino de los egipcios, y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Después de eso, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Más tarde, los introdujo en la tierra que habitaban los amorreos al otro lado del Jordán, y aunque ellos pelearon contra ustedes, yo los vencí. Y ya destruidos, los puse en sus manos y les entregué sus tierras. Después Balac, hijo de Zippor, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos, los bendije varias veces, y así los libré del rey Balac. Ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los gibitas y jebuseos, pero yo los vencí y los puse en sus manos. Antes que ustedes llegaran, envié tábanos, y los dos reyes de los amorreos huyeron a toda prisa, y sin que yo usara tu espada ni tu arco. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escoja hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país de donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado y en todos los pueblos por los que hemos cruzado. Siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los
exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor. Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Ese mismo día Josué hizo un pacto en Siquem con el pueblo y le dio estatutos y leyes. Estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor y le dijo a todo el pueblo: a partir de hoy esta piedra no servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes para que no le mientan a su Dios. Después de eso, Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su territorio. Después de estos sucesos, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que fue la parte que le tocó, y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en la colina de su hijo Finés, la cual le dieron en el monte de Efraín. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu fidelidad, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos también porque nos has permitido estar en esta mañana, Señor, leyendo tu palabra, aprendiendo de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por tu palabra, Señor, que están en nosotros, por tus promesas que también se han cumplido en nuestras vidas, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das y te pedimos que bendigas, Señor, este día y todo lo que hagamos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.